Pues damos inicio. Nosotros somos API Asesores en Tecnología Integral. Tenemos 17 años con la empresa, trabajando con los sistemas de CompaKey como distribuidor. Eh, Nosotros tenemos certificaciones sobre la marca. Somos, tenemos las certificaciones tanto de factura electrónica, contabilidad, el sistema de nóminas, todo lo que es los sistemas comerciales. Contamos con con el personal certificado en la marca. Actualmente tenemos dos sucursales, la matriz que se encuentra en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y la sucursal de donde estamos haciendo la transmisión es de acá del Bajío, de León, Guanajuato. Contamos con toda la paquetería de Compaq, tanto contabilidad, nóminas, factura electrónica, comercial, también el sistema de Evalúa 035, que es para lo que salió de- para, para el informe que nos pide la autoridad. Incluso ya tenemos los escritorios en la nube para todos nuestros sistemas y contamos también con herramientas que se sincronizan con algún RP que ustedes manejen en cuestiones de los sistemas Compact que se enlacen con los sistemas Vaya. También contamos con estas herramientas. Igual si requieren más información, pues tenemos nuestra página donde nos pueden contactar. Ok, un momento, seguimos. Para este seminario vamos a platicar sobre el cálculo de reparto de utilidades. Vamos a aprender a realizar el cálculo para las personas que somos recién egresados de la carrera, incluso para aquellas que tienen a cargo la nómina pero no son contadores. Eh, Igual vamos a poder ver cómo se realiza el proceso y validar más que nada el proceso que realmente el sistema contable de nóminas cumpla con estos requisitos. Comenzamos. Ok, en este seminario vamos a ver qué es el PTU, el marco legal que nos indica sobre el cálculo, de dónde se deriva el cálculo. Vamos a realizar el cálculo manual en las hojas de Excel como mayormente muchos lo hacen únicamente para validar que realmente el sistema cumple con los requerimientos o con el cálculo correcto. Y adicional a eso vamos a validar también cómo se hace el proceso correcto del cálculo de la PTU en el sistema de Compact y nóminas. Ok, primero que nada vamos a ver lo que es el cálculo de la PTU en la versión 3.3 de nómina. Y como tal, ahorita en los sistemas de Compaq eh, tenemos el sistema más actual que salió el 15 hace unos días, precisamente hace 3 días. Salió la nueva versión del sistema de nóminas 12.5.1, que es la más actual que tenemos en este momento. Ok, como tal, vamos a ver primero qué es el PTU, qué es el reparto de utilidades de los trabajadores. Como tal, eh, nos, la ley nos dice que el PTU es la participación del trabajador en las utilidades generadas por la empresa. El reparto de utilidades es un derecho que constitucionalmente tienen los trabajadores de participar en las ganancias que obtiene la empresa donde labora, o en su defecto el patrón, de acuerdo en su declaración fiscal por la actividad productiva o los servicios que éste ofrece en el mercado durante el transcurso del año. Es decir, de que si nosotros laboramos en una empresa, o sea, viendo la parte del empleado, por formar parte de los movimientos o de esa empresa, tenemos también un derecho de recibir una remuneración por formar parte de ese equipo, de hecho, sobre las ganancias de esa empresa, que se viene dando después, 30 días después de ese ejercicio.
Adicional a ello, pues en caso de necesitarlo, podemos ver la información legal donde se encuentran estas fuentes. Esta fuente lo podemos encontrar en lo que es el reparto de utilidades del artículo 123. Ahí viene reflejado todo lo que son en cuestiones de la ley del trabajador, la ley federal del trabajo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la ley, de hecho, derivado a ello, existe la Ley Federal de Trabajo, donde ya especifica los artículos que nos habla sobre la PTU, que es el artículo 117 al 131. Y también está publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 1996, en artículos 121 y 122, que ahora están presentes en la Ley Federal de Trabajo. Todo esto viene derivado conforme a las leyes que se van estipulando. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se realiza el reparto de utilidades? Eh, Se presenta 60 días después de presentar la declaración anual, es decir, ya presentamos la declaración anual, entonces podemos hacer el reparto de utilidades 60 días después. Se debe realizar a más tardar en las siguientes fechas, que es del 1 al 30 de mayo, que son para personas morales, y del 1 al 29 de junio, que aplica para personas físicas. Ese monto representa el 10% de la utilidad fiscal de la empresa, la cual se presentó en la declaración anual, que está reflejado en el artículo 122 de la Ley Federal de Trabajo. Es decir, ya presentamos nuestra declaración anual, tuvimos una utilidad fiscal y de esa utilidad fiscal vamos a tomar el 10% para el reparto de los trabajadores. ¿Cuánto es el reparto de las utilidades? La Ley Federal de Trabajo, junto con la Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, determinaron que el porcentaje de utilidad fiscal de la empresa a la cual se presentó en la declaración anual, esto asciende a un porcentaje del 10%, lo que les comentaba, de que el 10% de esa utilidad va a formar parte de nuestro reparto de utilidades. Se ve reflejado en el artículo 117 y 118 de la Ley Federal de Trabajo. Damos continuidad. Ok. El derecho, ¿qué derechos tenemos como empleados? Uno, que el patrón, dentro de un término de 10 días, contando a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma, los anexos de conformidad con las disposiciones fiscales que deben presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que quedarán a disposición de los trabajadores durante el término de 30 días en las oficinas de la empresa y en su propia secretaría. Es decir, después de 10 días que, que se presente la declaración de la empresa, eh, tenemos 10 días para compartir esa información con nuestros trabajadores. Es decir, compartimos esa información, pero el trabajador únicamente es el único que puede ver esa información y no puede compartirla con terceros. Que es lo que comentaba abajo, que los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en la declaración y sus anexos. Esto se ve reflejado en el artículo 121 de la Ley Federal de Trabajo. Ok, ¿quiénes participan en el PTU? Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario de las empresas o a falta de ese trabajador de planta con las mismas características, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. También se ve reflejado en el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo. Aquí nos indica de que, pues, si dentro de esa lista de empleados tenemos también empleados aparte de los de confianza y sindicalizados, eh, vamos a tomar como el salario tope al que tenga mayor salario como sindicalizado. Después de ello, si tenemos más otros empleados que tienen ingresos mayores al del sindicalizado, el tope podría ser, va a ser el 20% de lo que percibe el sindicalizado con alto mayor de ingreso. Por eso existe el tope. Ok,
Vamos a hacer la validación sobre eh, quiénes sí perciben y quiénes no tienen derecho a percibir este salario o este ingreso, vaya. En lo que es el reparto de utilidades, los que sí tienen derecho son las personas de planta. Las personas eventuales que tuvieron un mínimo de 60 días trabajando y los ex trabajadores de planta que laboraron durante el ejercicio fiscal eh, con un mínimo de 60 días. Es decir, si ya tenemos empleados que están dados de baja, pero trabajaron en el transcurso de ese ejercicio, eh, trabajaron más de 60 días, pues también tienen derecho. Y los trabajadores de confianza como tales. ¿Quiénes no tienen derecho a esta percepción? Los que son los directores, los accionistas y gerentes generales, las trabajadoras domésticas y quienes prestan servicios independientes profesionales, es decir, algún asimilado o algún que tiene un contrato de honorarios, pero que es eventual, pues no forma parte de estas percepciones. ¿Qué empresas no están obligadas para este, repartir esta remuneración? Las empresas de nueva creación únicamente por el primer año, es decir, si nosotros nos dimos de alta este primer año, pues no estamos obligados a realizar este, este reparto de utilidades. Las empresas de nueva creación que se dediquen a la fabricación de algún producto nuevo y durante los primeros 2 años, pues también estas empresas que promocionan un producto nuevo que sale en ese ejercicio, pues también no están obligados a realizar el reparto de utilidades. Las empresas de industrias extractivas, como lo son las mineras durante el periodo de explotación, y también las instituciones de asistencias privadas, sin fines de lucro tales como asilos, fundaciones, etcétera. Y también lo que son las instituciones públicas descentralizadas, como es el IMSS, el Infonavit y algunas otras instituciones que sean públicas. Ellos pues tampoco, porque como no son empresas con fines de lucro, por eso no existe una utilidad como tal. Por eso no forman parte de, este, de estas percepciones. Ok, nosotros nos preguntamos ahora, ya vimos lo que es la parte de la ley donde nos dice donde sí tenemos derecho, donde no, los derechos que tenemos como trabajador de percibir y quiénes sí y quiénes no. Este, También está el proceso de ahora para ver cómo se calcula esta percepción. Y como tal, el monto a repartir, ya tuvimos nuestra utilidad fiscal, vamos a determinar el 10%. Ese 10% pues es un monto total. A ese monto total es el monto a repartir que vamos a dividirla entre dos. De acuerdo a la ley, el procedimiento que nos arroja la ley, es que la primera mitad se aplicará por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración los días trabajados por cada año. De igual manera, la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Se encuentra en el artículo 123 de la Ley Federal de Trabajo. Eh, en la segunda parte, ahí sí vamos a considerar el salario de cada empleado, pero como igual también debemos considerar que no exista o si existe un empleado sindicalizado, entonces tomar en consideración que la percepción que tenga ese con más, con, con mayor ingreso es el que vamos a tomar como un salario tope. Y el procedimiento para hacer el cálculo por días trabajados. Primero tomamos el 50% del monto a repartir, es decir, ya tenemos la cantidad que se va a repartir, vamos a dividirla entre dos, que es el 50%. Vamos a dividir ese 50% entre el total de días trabajados de todos los empleados con derecho a la PTU y vamos a determinar un factor de PTU por días. Y ese factor es la que se va a multiplicar por los días que labora el trabajador.
y nos va a dar el importe de la PTU. Los procedimientos por sueldo. De igual manera, vamos a tomar ese 50% y vamos a dividirlo entre sueldos ordinarios de todos los trabajadores con derecho a PTU y nos va a dar un factor por sueldo. Ese factor de sueldo vamos a multiplicarlo por el sueldo de ese empleado y nos va a dar importe del PTU. Y así es como vamos a ir determinando nuestro cálculo. Simplemente es de, si vamos a hacer nuestro cálculo en una hojita de Excel, simplemente es de ir haciendo la fórmula como tal para que nos dé el importe o el resultado. Y ese mismo procedimiento es lo que me hace mi sistema de Compact y nóminas. Ahora bien, vamos a pasar a una demostración, pero ya primero haciendo el cálculo manual y considerando el cálculo en el sistema. Permítame tantito, voy a buscarla para compartir mi pantalla en cuestiones de mi hoja de Excel primero que nada. Ok. ¿Podrían ver mi pantalla si ya estamos en la hojita de Excel, por favor? Nada más confírmenme en el chat de que sí estamos viendo mi pantalla. Ok. Entonces, como tal, ya tenemos el Excel donde vamos a validar que realmente los cálculos de los trabajadores eh, me haga el cálculo como tal y me dé la información que requerimos. Eh, Contamos con una lista de 5 empleados y estos 5 empleados tuvieron eh, estos días trabajados. Los días trabajados, pues vamos a checar si contamos con algún sistema, en cuestiones del sistema de nóminas, checamos su día que ingresó o si ya tiene esta persona ya tiene días laborados del ejercicios anteriores, pues podemos contarlo como días completos en cuestiones del ejercicio fiscal. Y para los que ingresaron en el ejercicio intermedio, es decir, de que ingresaron a mediados de ese ejercicio, pues igual consideramos la fecha de ese día a la fecha que termina el ejercicio. Por eso estamos considerando cuántos los que sí laboraron completamente el año y los que únicamente tienen días proporcionales. Como tal, sacamos aquí en este cálculo que vamos a hacer la primera demostración. Hay un empleado que percibió durante el ejercicio un ingreso de 90,000 pesos. Y ese empleado es el que es el sindicalizado. Entonces, si la ley me dice que, que voy a tomar como salario tope a ese sindicalizado, entonces voy a tomar eh, esos 90,000 más los 20% adicional quien rebase ese ingreso, que son los 108,000 que se ve reflejado aquí en esta parte. Es decir, aunque haya empleados con mayor ingreso que rebasan a este empleado sindicalizado, su ingreso tope va a ser el de 108,000 pesos. En los días acumulados por todos los trabajadores es de 1,136
trabajadores, días laborados por todos los empleados y el total de acumulado de la PTU, que es el ingreso total de todos esos empleados. Entonces, ya teniendo esta información, vamos a tomar el 50% de la base. Si nosotros elegimos que vamos a pagar el monto a repartir, que es el 10% de lo que yo tuve en mi ejercicio fiscal, me da un monto de 20,000 pesos para estas personas. Entonces vamos a dividir el monto entre dos, ya que la mitad, que es el 50%, vamos a hacer el cálculo por los días trabajados. Y como tal, el 50% de la base, vamos a dividirlo entre el total de los días trabajados de todos los empleados con derecho a PTU y que nos va a dar el factor. Entonces, sacamos la suma de todos esos días acumulados que tuvieron los empleados durante el ejercicio y colocamos esos días como tal. Todos vamos a calcular por ese día para que nos dé el factor de PTU por días. Entonces ya este factor de días trabajados vamos a multiplicarlo por los días que tuvo ese empleado en el ejercicio. Entonces, nos va a dar cierto cálculo para cada empleado y vamos a ir desglosando a detalle. Si tuviéramos un rango de 10, 50, 500 hasta 1000 empleados, todos tienen que hacer el mismo procedimiento. Al final de la suma de estos procedimientos, me tiene que dar el monto que es el monto base de los 10,000 pesos. Si no me cuadra, entonces algún dato estamos eh, colocando mal. Como tal, todos deben formar parte del cálculo proporcional que nos dé el monto total de este ingreso. Si nos damos cuenta, ahora vamos a hacer el cálculo en cuestiones de en base a salario, pero vamos a considerar el personal que tenemos como sindicalizado. Es decir, en la parte de arriba validamos que tenemos un empleado que tuvo un ingreso acumulado en el año de 90,000 pesos. Y y pues el importe, como está el sindicalizado, vamos a agregarle un 20% más que nos dice la ley para seleccionar el tope como ingreso que es de 108,000 pesos. Aquí, si nos damos cuenta, el primer empleado tiene un ingreso de 125,475 pesos, pero como existe un monto tope que, que es la base donde se desglosó este tope de este empleado sindicalizado, lo máximo que puede percibir es por el ingreso de 108,000 pesos, que es el salario tope. Así haya tenido mucho más, el doble de ingreso, pero tiene que respetarse ese tope. Adicional a ello, pues de igual manera tenemos a otros dos empleados más que rebasan los ingresos acumulados del año de este empleado sindicalizado, pero tienen que respetarse al tope, no pueden rebasar. Entonces se tiene que hacer ese cálculo para determinar el factor de la PTU por salario percibido. Determinamos ese factor y únicamente vamos a multiplicar el factor por el sueldo que es el sueldo topado. Si se dan cuenta, estos tres empleados que tuvieron, que rebasaron el salario del sindicalizado, tienen lo mismo, porque están en un tope y ya no pueden percibir más de ello. En cuestiones del sindicalizado, pues percibe lo que él acumuló en el transcurso del año y derivado a ello se hace su cálculo. Y el último, pues tiene un sueldo proporcional, un acumulado proporcional que no trabajó en el transcurso del año y se le desglosa por esos ingresos acumulados. La suma de todos estos ingresos igual debe darme, de todo eso, lo que va a percibir como importe total, debe darme eh, el monto del 50% de la base que estamos repartiendo, que son los
los 10,000 pesos. Si igual si vemos que hay diferencia de que no si hay diferencia y no cuadran este monto, entonces tendríamos que ver qué operación estamos realizando mal para ver que cuadren estos importes. Como tal, todos los importes de todos estos empleados, tanto en sueldo como, como en días trabajados, debe darme el monto de esta base, que son los 10,000 pesos. Si hay variaciones, necesitamos ver que nuestra fórmula esté bien hecha. Al final, entonces, validamos la suma de todo, el desglose de todo el importe de los días trabajados por cada empleado y el desglose de los importes de los sueldos por cada empleado. Sumamos ambos importes y los dos nos tiene que dar el monto total de este ingreso o el monto a repartir. Si nosotros hacemos una variante, como ya ahorita tenemos formulada la hoja de Excel, los cálculos tienen que dar lo similar. Si vamos a hacer un reparto de 50,000, todo tiene que ser proporcional de acuerdo al factor y que el monto total de lo que se va a repartir por todos los empleados me dé la suma de esa base por el cual se está calculando. De igual manera, al final validamos que la suma de ambos cálculos nos dé el monto total que se está repartiendo y así determinar que nuestro cálculo esté correctamente. Esto es en cuestiones de de un sueldo, considerando a que tenemos un empleado sindicalizado, que es el que estamos teniendo como un tope. Ahora vamos a ver a un empleado, pero a un cálculo donde no exista únicamente los empleados de confianza, para ver la diferencia de que el cálculo sea diferente, que ya no me considere el cálculo tope, sino que me considere su cálculo real, o sea, de todo lo que ingresó en el ejercicio, vaya. Voy a cambiar mi pantalla y voy a poner la otra hojita que tenemos preparada. Ok, aquí igual tenemos la misma información de los empleados con diferentes formatos, pero es la misma información, tanto los mismos días trabajados por cada empleado y el mismo monto que percibieron en el transcurso del año. Aquí tenemos el que tenía como sindicalizado, ahora ya no lo tengo como sindicalizado, lo voy a poner como un salario normal, como persona de confianza, para que el cálculo sea correctamente. Entonces, de igual manera, si aquí yo agrego el mismo monto que le colocamos a la hojita anterior, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora considerando sus días, el sueldo de todos los empleados de confianza para sacar el factor. Ya no va a haber un salario tope en este cálculo. Entonces, como tal, tenemos un trabajador que tuvo 365 días, o sea que trabajó completamente en el año, otro de 363, otro de 350, otro de 350 y otro de 306. O sea, solo hay una persona que con el ingreso del ejercicio completo. Más adelante, vamos a desglosar el importe sobre los días trabajados, que es el mismo procedimiento que hicimos en la hoja anterior. Es decir, yo tengo a este empleado, sus días laborados, y voy a sacarle su, su factor por días trabajados, que el factor se desglosa por los días trabajados entre la suma de todos los días de los empleados y me va a dar ese factor. Ese factor vamos a multiplicarlo por por la cantidad que vamos a repartir y nos da un monto como tal. De igual manera, así hacemos con todos los empleados por los días que elaboraron entre entre la suma total de los días de los empleados. Teniendo todos los factores de cada empleado, únicamente multiplicamos por la cantidad que se va a repartir para que nos dé el importe de lo que se le va a pagar. De igual manera, la suma de todos estos importes me debe dar la suma total de esta base
de la que nosotros estamos haciendo el cálculo, que es el 50% del monto a repartir. Y ahora vamos a ver el cambio con respecto al cálculo de los días trabajados. Es decir, perdón, en cuestiones de sueldo. En los sueldos, pues igual consideramos sus días trabajados. Vamos a considerar su sueldo diario y nos va a dar el monto total de ese ingreso. Como, como vimos en el apartado, en la hoja anterior, teníamos un tope. En este cálculo ya no estamos considerando ningún tope, ya que no estamos considerando el cálculo de, este, de esta persona como sindicalizada, sino que ahora la tenemos como confianza. Entonces, esos ingresos le vamos a sacar su factor, que es el total del ingreso de empleado, entre el total de todos los ingresos de esos empleados para que nos dé un factor. A este factor vamos a multiplicarlo por la cantidad que se va a repartir y nos va a dar el, el sueldo con respecto a lo que le corresponde de días de sueldo. Es decir, hacemos el procedimiento con todos estos empleados. Aquí ya no hay un tope, entonces aquí ya me está haciendo el cálculo lo que le corresponde de acuerdo al total de ingresos que tuvo en el transcurso del ejercicio. Adicional a la hoja anterior que existía un tope de 108,000 que no podían rebasar esa. Y habían, como habían 3 empleados que rebasaban ese importe, se les calculaba el mismo dato. Pero ahora como no se está considerando un tope, ya se les está dando lo que le corresponde de acuerdo a su salario. Y de igual manera, la suma de todos estas percepciones de estos importes me tiene que dar el monto de lo que es el 50% del monto a repartir. De igual manera que si no nos cuadra estos importes, entonces estamos haciendo algún cálculo mal, por lo cual tendríamos que revisar que realmente estuviéramos haciendo el proceso correcto. Entonces, hacemos la suma total de estos importes, tanto los días trabajados como los días de sueldo. Ambos cálculos vamos a sumarlos y de igual manera, la suma de todos estos, el importe total de ambos empleados, tanto los días trabajados como de días de sueldo, nos debe dar el monto total de lo que se está repartiendo como tal. Entonces así se hace el cálculo de manera manual. Es muy sencillo, simplemente es de formularlos en cuestiones de las hojitas de Excel para poder determinar el cálculo como tal. Pero realmente lleva tiempo el hacer aquí nada más estoy haciendo la simulación de 5 empleados. Si yo tuviera una lista de 50, 100, 150 empleados, imagínense estar formulando y estar haciendo el cálculo, pues sí es muy tedioso y nos lleva tiempo hacerlo. A diferencia del sistema de nóminas, pues nos hace el cálculo, ahorita van a ver que lo hace de manera rápida. Lo únicamente que estoy haciendo la demostración manual es para ver que realmente el sistema cumpla con el cálculo correctamente y ver que cumple con todas las finalidades. Entonces, ahorita ya bien validando este dato, vamos a ingresar al sistema de Compact para ver cómo hacemos el cálculo del reparto de utilidades ya con respecto al sistema. Ok, ¿me podrían confirmar nada más que podamos ver ya el sistema de nóminas, por favor? Si me confirman en el chat de que podemos ver el sistema de nóminas.
Ok, ahorita checo. Excelente, muchas gracias por confirmar. Dándole continuidad a a lo que es nuestro seminario con respecto al cálculo de la PTU, pues ya hicimos el cálculo de manera manual. Checamos cuándo hay una diferencia entre un cálculo de una persona cuando es sindicalizado y cuando no existe esta persona y todos son de confianza. También el sistema me hace esa misma validación y es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, ingresamos al sistema de nóminas, cualquier empresa que tengamos únicamente con el requisito de que nosotros tengamos un ejercicio anterior para que cuando hagamos el cálculo nos dé los datos correctos, ya que los ingresos, en cuestiones del cálculo por ingresos, se deriva, por salario, se deriva por el acumulado de los salarios. Entonces es importante tener ese historial para que nos desglose ciertos montos. De lo contrario, únicamente nos va a hacer el cálculo por los días nada más, por días laborados, pero no va a ser el cálculo por el acumulado de esos ingresos. Por eso es muy importante ya tener el ejercicio anterior dentro del sistema. Entramos al sistema, estemos en el periodo que estemos en cuestiones de si manejamos semanales o quincenales, nosotros para hacer un cálculo de la PTU es muy importante o es recomendable más que nada hacerlo en un periodo extraordinario, ya que el periodo extraordinario se basa en el cálculo de un solo día y únicamente me va a hacer el cálculo de esa percepción. De lo contrario, pues igual lo podemos hacer en un periodo tanto quincenal o semanal, pero nos va a arrojar datos tanto de sueldo como del PTU y en cuestiones de los impuestos vamos a tener que analizar a detalle qué es lo que corresponde, qué impuesto me está causando de PTU y cuál es el impuesto que me está causando para en cuestiones de los sueldos. Por eso es muy importante hacerlo en un periodo extraordinario. Únicamente nos vamos al menú archivo y seleccionamos periodos y seleccionamos el periodo extraordinario. Como tal, si somos personas físicas o morales, para las personas morales ya vimos la ley que nos indica que tenemos hasta el 31 de mayo para hacer la declaración, para hacer perdón, el cálculo de la PTU de los trabajadores. Y para las personas físicas, pues tenemos hasta en junio. Entonces aquí nosotros vamos a poner la fecha en que vamos a realizar cierto cálculo. Yo voy a dejarlo con esta fecha del 21 de mayo porque es el día que tengo programado para pagar mi PTU. Entonces le doy a aceptar y me arroja el periodo extraordinario. Ya estoy en un periodo extraordinario y me dice la fecha, que es del día jueves 21 de mayo al jueves 21 de mayo, que como les comentaba, el periodo extraordinario se basa en el cálculo de un solo día. Nos vamos al menú procesos y únicamente le damos cálculo de PTU. Adicional, ejecuto mi prenómina para ver mi listado de esos empleados que me arrojé como tal. Vamos a hacer varias pruebas para que nosotros estemos validando lo que sí podemos considerar y lo que no. Voy a borrar el importe de este empleado para que me lo arrojen ceros. Ok, ya no tenemos importes aquí, pero algunos me dirán, ¿sabes qué? No, quiero que a cierto empleado pues no me haga el cálculo, que no forme parte del cálculo de la PTU, no sé, porque ya se lo di de manera por fuera o porque se, se le dio de baja y no le di de baja en el sistema, únicamente le di en ceros. También es muy importante esta parte de que nosotros, si ya le dimos de baja a un empleado, debemos darle de baja como tal. Eh, Me ha tocado tener algunos clientes de que únicamente le ponen cero en el sueldo. Obviamente en cuestiones de sus
de los cálculos ordinarios, en los periodos ordinarios, eh, pues me va a arrojar los datos en cero, pero va a mantener el historial de esta persona. Entonces, en un siguiente ejercicio, cuando nosotros desglosemos el cálculo de APTU, nos puede arrojar datos de esos empleados. Si tenemos ese detalle, únicamente tendríamos que ir al menú catálogo y del empleado, y existe una pestañita donde nosotros, en cuestiones de cálculos, en el apartado cálculos, deshabilitamos esta pestañita donde dice cálculo de PTU para que ya no nos considere el cálculo de este empleado. Si nosotros tenemos habilitados, pues no lo va a considerar para que nos arroje los datos. Entonces aquí le indicamos al sistema si queremos o no que este empleado forme parte de mi cálculo como tal. Entonces ya tengo mi lista de estos empleados y únicamente nos vamos al menú procesos y PTU. Le damos PTU y únicamente lo que vamos a realizar es ponerle el monto que vamos a repartir. Le damos Enter y me dice que con qué percepción lo va a considerar este concepto. Me lo arroja el sistema con la percepción 25, que es reparte de utilidades, y únicamente lo que vamos a realizar es darle a aceptar. Y me hace el cálculo de todos esos empleados. Al finalizar me manda una bitácora. Esta bitácora vamos a validarlo porque aquí me demanda la información de lo que me está calculando el sistema. Si se dan cuenta, bueno, no validamos esta parte, pero como tal, tengo a un empleado que es sindicalizado y el sistema me dice, ¿sabes qué? Hay un empleado sindicalizado que más ganó con un importe de 90,000 pesos, que fue la que hicimos de manera manual, que fue el cálculo que hicimos de manera manual. Y me dice el sistema, ok, va a haber un monto a repartir de 20,000 pesos. De esos 20,000 pesos, eh, el salario tope para los empleados que más ganó va a ser de 108,000 pesos y nadie va a rebasar ese importe. De acuerdo a los cálculos por los días, por el salario acumulado, me arroja el tope de estos mismos empleados como tal. Y el monto total de la persona que es sindicalizada. Incluso me dice el tipo, si es de confianza o la S de sindicalizado. Me arroja entonces estos datos y me manda la cantidad en cuestiones de días. Todos los importes en cuestiones de días me arroja el sistema y me da también los importes en cuestiones de sueldos, que es aquí donde podemos ir validando y me manda el total de todo lo que es el cálculo de acuerdo a lo que se va a repartir en este proceso. Incluso me da el estado de, este, de estos empleados. La A significa alta y la R son los que son de reingreso y la fecha como tal. Cuándo reingresó esta persona y cuándo fue su fecha de alta. Esta misma información lo podemos exportar a Excel únicamente para guardar o validar que realmente el cálculo esté correcto. Si se dan cuenta, es el mismo dato que, que tuvimos en el Excel. Ya validamos esta parte, únicamente le damos cerrar. Y ya tenemos el cálculo. Únicamente lo que nos toca es validar en el sobrerecibo que realmente este empleado le esté haciendo su cálculo correctamente. Derivado a ello, pues ya el sistema me hace el cálculo de ISR de acuerdo al artículo 142 y ya me lo desglosa. Y me manda el neto de lo que se va a pagar a este empleado con respecto al reparto de utilidades. De igual manera, a los demás, aquí validamos esta parte, lo que les corresponde y el neto a pagar. ¿Dónde validamos a este empleado que realmente sí es sindicalizado? Entonces nos vamos al menú catálogo y validamos quién es el que tengo como sindicalizado. Ok, si se dan cuenta, es este empleado con el código 002
Y aquí vemos que tenemos el dato como sindicalizado. Si nosotros le cambiamos, únicamente vamos a validar bien eh, de que hubo un tope que es el de 108,000 pesos. Ahora, si nosotros quitamos a esta persona como sindicalizado y vamos a ponerlo como de confianza, sindicalizado no, y tipo de prestación de confianza. Me manda un mensaje el sistema que al cambiar de tipo de prestación puede afectar el salario base de cotización de la parte fija. Entonces, igual el sistema nos recomienda revisarlo antes de hacer el guardado. Guardamos este dato y nuevamente, no importa, aunque ya hayamos realizado el proceso, podemos volverlo a realizar en el mismo periodo. Nos vamos nuevamente a cálculo de PTU, procesos PTU, y realizamos el mismo procedimiento. De igual manera, le damos a aceptar y vemos nuevamente la bitácora. Al finalizar, vamos a ver la bitácora. Ok. Y si se dan cuenta, ahora la bitácora me dice el empleado sindicalizado que más ganó, pues me dice que cero porque no existe ningún sindicalizado en esta lista de empleados. El monto a repartir y de igual manera el salario tope pues me manda como cero porque no tenemos a un empleado sindicalizado. Me manda los días acumulados, que es la suma de todos los días que trabajaron estos empleados y el monto acumulado de todos estos empleados. Lo que es los días trabajados y el importe como tal. De hecho, no sé si me podrían confirmar la bitácora, si pueden ver la bitácora. Excelente, excelente. Entonces, aquí en la bitácora es donde nosotros validamos esta información, que realmente si se dan cuenta, en la bitácora anterior teníamos un salario, que era el salario tope, pero ahora no, ahora me está haciendo el cálculo de acuerdo a lo que trabajaron en el ejercicio anterior. Validemos un dato muy específico para ver de dónde sale este salario de vengado acumulado en el sistema y podamos validar que nuestra información esté correctamente. Vamos a hacer, quiero enfocarme en este empleado número 2, que es el de 90,000 pesos, para ver que realmente tenga ese acumulado. Vamos a cerrar la bitácora y ya validamos que la información me dio el dato real sin consideración de lo que son los sindicalizados y vamos a validar su acumulado de este empleado, los 90,000. El Ramos Romeros. ¿Dónde vamos a validar este apartado? Abrimos el sobre recibo y en el sobre recibo hay una pestaña que dice acumulados. Si se dan cuenta, existe un apartado donde dice PTU de ingresos acumulados. Estos ingresos acumulados es lo que se va haciendo con respecto al ejercicio. Si se dan cuenta, en el importe 4, que es el periodo 4, el mes 4, donde ya estoy trabajando en mi periodo ordinario, ya se van acumulando estos por cada cálculo del mes. Al final del ejercicio me hace un total y me manda la suma del acumulado del ejercicio. Y así sucesivamente con los demás empleados. Aquí vemos sus acumulados. Cuánto fue lo que es su ingreso para PTU. Entonces ahí de igual manera, si queremos hacer la validación de manera manual como la que hicimos en las hojas de Excel, de aquí podemos extraer la información. Pero si se dan cuenta, el dato es muy sencillo. Realizamos el proceso de manera rápida y pues únicamente validamos esta información. Me pregunta
en cuestiones de que si los trabajadores que aparecen en el cálculo y no tienen derecho al pago del PTU por no tener los días mínimos cotizados, ¿cómo lo hacemos en el sistema? Pues lo habíamos comentado, de que nos vamos al menú proceso, perdón, al catálogo de este empleado y deshabilitamos. Vamos a deshabilitar a, a esta persona, el 02. Vamos a deshabilitarlo, ya que lo tenemos muy identificado, para que no me realice el cálculo. Vamos a deshabilitarlo aquí en esta pestañita. Vamos a guardarlo y vamos a volver a realizar el cálculo. Nuevamente hacemos, antes de ello, como existe un registro, vamos a cancelar. Existe un registro, vamos a eliminarlo para que no tenga inconsistencia el sistema. Ok, aquí ya no me debo considerarlo. Entonces únicamente nos vamos a procesos, PTU, hacemos igual el mismo dato. Si se dan cuenta, el empleado 002 ya no está. ¿Por qué? Porque deshabilité de que no me haga el cálculo de este empleado. Y así es como nosotros podemos, si se dan cuenta, este empleado me lo deja en cero, todos les deja los datos que les corresponde, incluso percibe más porque ya el monto a repartir van a ser por 4 empleados. Y ese empleado que deshabilitamos en el apartado del catálogo, pues ya no me va a arrojar el cálculo. Y así es como se realiza el proceso en cuestiones de del cálculo de la PTU. En el sistema es muy sencillo, no es tan complicado, únicamente es validar que los días de mi acumulado, si tenemos dudas, pues validar que sea realmente el acumulado que tuvo este empleado en el transcurso del año. Todo va de acuerdo a la fecha que dimos de alta. Igual a veces nos equivocamos con las fechas de alta y por eso no nos arroja el cálculo como tal. Y así, y hacemos el procedimiento correspondiente a un periodo ordinario, es decir, nos vamos a autorización de la nómina, cerramos ese periodo y únicamente lo que vamos a hacer es timbrarlo. Y así es como realizamos el proceso de del cálculo de finiquito en lo que es el sistema de nóminas. No sé si haya dudas para ir checando eh, ir checando las dudas si es con respecto al sistema. Eh, si no cobre el monto, o sea, es decir, de que pues nos toca repartir 20,000 pesos y solo tengo 10,000 pesos, entonces lo recomendable es de que el monto a repartir únicamente le pongamos el monto de que vamos a repartir como tal, es decir, voy a repartir 20,000 pesos, pero no cuento con ese monto, entonces únicamente le pongo los 10,000 para que ya me lo desglose y en el siguiente, cuando yo ya cuente con el monto, recordemos que eso sí, tenemos que cumplir con lo que dice la ley de que tenemos una fecha límite. Antes de llegar a esa fecha límite, incluso podemos hacerlo hasta con 3 pagos, pero antes de llegar a esa fecha límite, únicamente ir poniendo los importes que vamos a dar parcialmente. Es decir, si voy a hacerlo en 2 pagos, poner el monto a repartir 10,000 pesos y en el siguiente periodo extraordinario poner otros 10,000 y ya hacer el pago completo de eso. Me preguntan contador Kimberly Giselle que si se timbra normal como si fuera una nómina, efectivamente conta, se timbra normal. Así es decir, autorizamos eh, y timbramos ya algún periodo como periodo extraordinario. No sé, igual si tengan
más dudas para ir checando, ir analizándolo. Dice, fíjese que haciéndolo, el contador Orlando me pregunta que si se debe modificar la vista de la prenómina. Fíjese que si nosotros lo hacemos en un periodo extraordinario, únicamente me va a hacer el cálculo con el concepto de PTU y lo que es el artículo de 142. No es necesario modificar las vistas. En automático el sistema me hace esa vista siempre y cuando la hagamos en un periodo extraordinario. Igual, no sé si, igual vamos a dejar un espacio para que nos sigan haciendo preguntas y vayamos haciendo las respuestas. Aprovechando, aprovechando mientras nos siguen preguntando, vamos a tener una semana con respecto al día del contador, vamos a realizar una semana de seminarios exclusivamente para los contadores, bueno, para los empresarios y cualquiera que pueda ingresar. El que quiera ingresar, la invitación está abierta, dejamos nuestra página de Facebook. A las personas nuevas que todavía es la primera vez que entran en nuestro seminario y los que gusten también, les hago una invitación de que tenemos un canal de YouTube. Igual le dejo nuestra página de Facebook donde le dan like y si nos mandan la captura de ese like, nosotros estamos realizando una rifa de un premio para aquellas personas que nos ayuden con eso. Y la idea es de que nosotros toda la información que tengamos que compartir, pues le llegue a ustedes y les sea más fácil tener acceso a estos datos como tal, sean seminarios, sean incluso tenemos entrevistas, hemos realizado entrevistas en vivo de algunos contadores con experiencia, de algunos personas, empresarios que nos dan su experiencia y a partir de ello nosotros vamos teniendo una idea de lo que, de lo que queremos en estos tiempos, más que nada en este tiempo que estamos con un proceso difícil, pues es padre conocer la experiencia de personas que han pasado por esos momentos. Dándole seguimiento a las preguntas, me comenta eh, el contador David, si el sistema considera la parte exenta, si la PTU se paga en dos partes. Buena pregunta, Conta. Efectivamente, pues no, porque si solo estamos haciendo un cálculo de cierto monto, pues el sistema no me va a considerar el monto completo. Ese es un punto muy importante, de que si vamos a realizar un pago en dos partes, de hecho, la idea de hacerlo en dos partes fue porque me pregunté la conta, pero lo recomendable es hacer el pago en una sola parte para que los cálculos tanto de las retenciones sean correctamente. Pero sí puede haber diferencia ya que el sistema me va a tomar un cálculo sobre un monto. Pero igual me lo llevo de tarea para hacer el análisis y realmente hace el cálculo de esa parte exenta. Pero también podría ser que sí, porque como está formulado con respecto a lo que va a percibir este empleado, entonces, pues igual le puede generar esa parte exenta. Gracias, Conta. Saludos igualmente. De igual manera, sigo con la invitación. Tenemos también nuestro número de WhatsApp para aquellos que tienen el sistema, eh, para los que manejan el sistema de Compass o los que no tienen, pues incluso ahí tenemos nuestro número de WhatsApp para que cualquier detalle o dudas que tengan, estamos para apoyar. Los que no cuentan con con un sistema como el del sistema de nóminas, igual pueden acercarse a nosotros o las dudas que tengan, nosotros ahí podemos apoyar. Incluso para información de seminarios, igual tenemos nuestra página de Facebook que la tengo aquí en mi firma y también el número de WhatsApp, ahí nos pueden encontrar. De igual manera, vuelvo a repetir,
si nos ayudan a compartir o suscribirse a nuestra página de YouTube y nos mandan una captura al WhatsApp, eh, estamos haciendo rifas de premios interesantes para aquellos que nos apoyan con eso. Dándole seguimiento a las preguntas y respuestas, eh, me pregunta el contador Giselle, ¿hay una nueva versión de nóminas? Efectivamente salió hace el día 15 salió una nueva versión. No tiene mayor relevancia para este cálculo de PTU, sí tiene mejoras en cuestiones de algunos otros cálculos. En cuestiones de PTU no tiene mayor relevancia, pero pues igual si tenemos la oportunidad, si gusta que le actualicemos, sin problema, nosotros le actualizamos.